Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, todos los que se conectan a este programa, Un Café con Dios cada mañana. Bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Un privilegio, es un placer, una bendición poder saludarles una vez más. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite y nos da la oportunidad de una vez más estar aquí al frente de esta transmisión. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan, a los que se irán conectando a esta transmisión. Bendiciones a los que nos ven en diferentes países del mundo, a todos aquellos que apoyan el programa cada mañana, Un Café con Dios, las mañanas que salimos. Bendito sea el nombre del Señor y gracias por estar ahí. Dios les bendiga en este hermoso día, a todos aquellos que van rumbo a su trabajo, aquellos que ya están en su trabajo, los que están en sus hogares. Bendiciones en esta hermosa mañana. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hermosa mañana estamos agradecidos, estamos contentos porque Dios nos permite una vez más poder estar aquí para glorificar y exaltar el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre, porque en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Cristo. Entonces, eso es de exaltar ese nombre, de glorificar ese nombre, porque solo en Cristo hay salvación. No hay en la Virgen, no hay en José, ni María, no hay en nadie más, solamente en Cristo. Así que si usted pone su mirada en Jesús, dice la palabra de Dios, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De cualquier circunstancia que usted pueda estar atravesando. Primeramente, salvo del infierno, de la perdición, de la condenación eterna. Bendito sea Dios. Salvo de una enfermedad, salvo de una situación difícil, salvo en un momento de dificultad. Si usted invoca el nombre del Señor, si con fe invoca el nombre de Cristo Jesús, usted será salvado, usted será bendecido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hermosa mañana queremos compartir una palabra y queremos hacerlo acerca de la unción. Vamos a hablar acerca de la unción en este hermoso día, esperando que el Espíritu de Dios nos guíe y nos enseñe a hablar lo que tenemos que hablar en esta mañana conforme su palabra. Bendito sea Dios. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 37 y 38. Ahí leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Oiga muy bien, hermano, lo que dice la palabra bendita de Dios. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, y a quien mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra de Dios. Vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios se refiere muy claramente acerca de que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos la palabra unción en estos tiempos, muchas veces es malinterpretada esa palabra, ese título, la unción. Mucha gente dice, siento la unción o sentí la unción. Este culto había bastante unción, había poca unción. El predicador está ungido o el predicador no está ungido, o que oye razón, me caí, sentí la unción, fui tocado por la unción, y muchas, ¿verdad?, expresiones que la gente utiliza en estos tiempos para describir la unción. Bendito sea el nombre del Señor. Lo cierto es que Dios nos da la unción para que sintamos escalofríos, nos da la unción para que nosotros, hermanos, nos caigamos, para que nos riamos. No. La unción es algo más que eso. Esos son, ¿verdad?, a veces manifestaciones del Espíritu que hace que el ser humano se estremezca, que el ser humano llore, que el ser humano sienta la presencia de Dios, sintamos, ¿verdad?, la unción de Dios en un lugar, la presencia del Espíritu Santo en una iglesia, en un lugar, cuando le buscamos, cuando oramos, cuando nos metemos al secreto con Dios, sentimos la presencia de Dios, sentimos ese deseo de llorar, sentimos que ahí está la unción del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios. Bendito Dios. Entonces, así el Señor le place, pero principalmente la unción, ¿para qué
sirve la unción? ¿Qué es y para qué sirve la unción? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado estas cosas? En la Biblia habla en muchas partes acerca de la unción. En el Antiguo Testamento la Biblia habla de la unción, habla de gente que era ungida con el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y hacían cosas extraordinarias, como Sansón. Sansón dice que el Espíritu venía sobre él y hacía grandes hazañas, como la vez que mató a 1000 hombres con la quijada de un burro, de un asno. También sobre David, también sobre Gedeón, también sobre muchos personajes del Antiguo Testamento que hicieron proezas para Dios, por Dios, y a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, de la unción del Espíritu, hicieron proezas y maravillas. Recuerde que en el Antiguo Testamento todo, ¿verdad? Era más como realista, más me quiero referir a de que las cosas, ¿verdad? Cuando hablaban de matar era porque eran pueblos que conquistaban, pueblos que guerreaban, era algo más físico. Ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de nosotros, todo lo del Antiguo Testamento lo miramos como espiritual, como una sombra, ¿verdad? De lo que ahora estamos viviendo nosotros, pero en lo espiritual, porque la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, así como en el Antiguo Testamento Dios ungía a hombres y escogía hombres y mujeres para realizar proezas grandiosas, para la gloria de Dios, para beneficio del pueblo de Dios. Así en estos tiempos Dios sigue ungiendo personas, Dios sigue ungiendo hombres y mujeres, bendito sea Dios, para poder hacer proezas en el mundo espiritual. Sabemos que estamos en una lucha de dos reinos, en una lucha, ¿verdad?, espiritual, donde el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios, quieren llevarse lo más el mayor número de almas al infierno, y día con día gente son enviadas al infierno por causa de no aceptar a Cristo, de no arrepentirse, de vivir atados al pecado, al vicio, a la inmoralidad y a todas estas cosas. Entonces está el reino de las tinieblas que quiere, ¿verdad?, destruir al hombre, porque dice la palabra que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero también está el reino de Dios que Cristo vino a establecer a este mundo, a esta tierra. Bendito sea Dios. Ese reino, hermano, nosotros somos parte de ese reino. Los ángeles son parte del reino de Dios. El Espíritu Santo es el que mueve ese reino. Es el que activa hombres y mujeres para que vivamos conforme al reino de Dios y operemos conforme al poder del reino de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, la unción viene siendo el empoderamiento de Dios sobre una persona, sobre una iglesia, sobre una congregación. Ahora, como cristianos, todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Hemos sido ungidos por Dios con la misma unción que fue ungido Jesucristo, porque fue el mismo Espíritu quien ungió a Jesucristo. Y nos unge a nosotros primeramente, mis hermanos y amigos, para que entendamos esta palabra. Nos unge cuando venimos a Cristo para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, el poder para vencer las tentaciones, para poder permanecer en Cristo. Hay una guerra cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien entrega su vida a Cristo. El diablo quiere volver a traer esa alma hacia atrás, quiere volver a llevar ese hombre, esa mujer al pecado otra vez, y ahí entra en acción la unción la que evita que, ¿verdad?, que los ataques del enemigo tengan efecto sobre esa persona, y cuando Dios derrama su unción para que esa persona permanezca, que es su Espíritu Santo, para que pueda vencer, rechazar las artimañas y las mentiras de Satanás. Esa misma unción es la que hizo que Cristo venciera a Satanás en el desierto y permaneciera fiel al Padre. Bendito sea Dios. Entonces la unción nos protege a nosotros mismos como creyentes, como cristianos, para vivir una vida, hermano, en victoria, para vivir una vida libre de pecado, que no seamos presa del diablo, que no seamos, ¿verdad?, nuevamente atados por Satanás, sino que permanezcamos en una vida de victoria.
Bendito sea Dios. Eso es para toda la iglesia, todos los creyentes en Cristo Jesús. Pero hay niveles de unción. Y cuando usted va creciendo en el conocimiento de la palabra, en la intimidad con Dios, y va madurando en su caminar con Dios, Dios le va otorgando diferentes niveles de unción, diferentes niveles para que pueda usted ir desarrollándose en el camino de Dios, para que usted y yo podamos ir desarrollando, hermano, un servicio en la obra de Dios. Entonces Dios nos da unción para que nosotros podamos servirle en su casa, para que nosotros podamos servirle, ¿verdad?, testificándole a otros. Y dice la palabra de Dios: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo. Entonces viene esa unción del Espíritu de Dios y nos da poder para testificar, nos da poder para poder hablarle a otras personas y que las personas nos oigan, porque sin unción es imposible que nos podamos ganar las almas, es imposible que podamos arrebatarle las almas a Satanás, si no es a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como cristianos enfrentamos desafíos día con día, mis hermanos, que tenemos necesidad de esa unción para poder vencer y mantenernos en victoria. ¿Cómo nosotros podemos vencer las acechanzas, las tramas del diablo, si no es a través de la unción del Espíritu Santo? Necesitamos la unción del Espíritu de Dios y ir creciendo en el Señor, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y de la intimidad con Dios y de nuestra madurez en el camino de Dios, y Dios nos va otorgando niveles de unción. Dios después nos llama al ministerio a servirle, hermano, como predicador, como evangelista, como pastor, como ministro, como diácono. Entonces vamos necesitando otro nivel de unción para poder pelear y deshacer las obras del diablo, pero a una mayor escala. Bendito sea Dios. Ahora tenemos que orar por enfermos, y para que esos enfermos sean sanados necesitamos la unción. Necesitamos orar por endemoniados, y para que esos endemoniados sean libres necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para que las cadenas de Satanás se rompan, como cristianos necesitamos la unción del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer que los yugos se pudran? Dice la palabra: a causa de la unción. Por eso, entonces, el apóstol Pedro le dice a Cornelio y los que estaban en su casa, y le empieza a hablar cómo Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Vosotros sabéis, dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. En el río Jordán, mis hermanos, cuando Cristo fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Empezando ahí, el ministerio de Cristo empezó y fue llevado por el Espíritu al desierto, y allá estuvo por 40 días y 40 noches. Entonces, ahí vemos que la unción vino sobre él. La unción vino sobre el Señor Jesús para empoderarlo, para ir a ministrar, para ir primeramente a buscar a Dios en el desierto, a orar, a prepararse y luego a ministrar la palabra de Dios. Y cuando Cristo fue a predicar, empezó, hermano, a libertar a los endemoniados, a sanar a los enfermos, a levantar a los muertos, a predicar el evangelio a todo el mundo. Y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Oiga bien, la palabra poder está siempre cerca de lo que es la unción. ¿Por qué? Porque la unción es el empoderamiento de Dios sobre el creyente, sobre el ministro. Bendito sea Dios. Por eso cuando nosotros predicamos sin unción, las palabras rebotan, las palabras no llegan a las personas porque no tenemos unción. Pero cuando hay unción, hermano, cualquier cosa que pueda estar impidiendo que la persona reciba es quebrada, se pudre todo yugo de las tinieblas y las personas pueden recibir, las personas son tocadas, son bendecidas. Usted puede tener mucho estudio si quiere, pero si no tiene unción, de nada le sirve su estudio. Pero si usted tiene estudio y tiene unción, hermano, usted es una bomba en el mundo espiritual. Por eso tenemos que prepararnos en lo que es lo secular, en lo que es lo intelectual, pero también sin olvidar de buscar la unción del Espíritu de Dios. Siempre
tenemos que buscar la unción. Como cristianos tenemos que buscar la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos dé más de su unción para poder, hermano, hacer frente a todas las artimañas del diablo. Y entonces poder, hermano, hacer proezas para la gloria de Dios. Poder, hermano, uno ganar almas para Cristo. Uno poder predicar con libertad, con revelación de la palabra de Dios y con poder. Bendito sea Dios. Entonces, la unción tiene que ver, hermano, con el empoderamiento del creyente y sirve para que el creyente, hermano, pueda manifestar milagros, prodigios, maravillas en el nombre maravilloso de Jesús. Por eso Cristo le dice en Hechos 1:8, el versículo que anteriormente hablábamos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ve cómo la palabra poder con Espíritu Santo o unción siempre están relacionados. Pablo también les dice a los corintios que cuando fue a ellos no fue con palabras de humana sabiduría, ni con intelecto humano, ni aprendidas de hombres, ni enseñadas por hombres, sino con demostración de espíritu y poder, sino con la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, tenemos que procurar que Dios nos llene de su unción cada día más para poder predicar. Por eso vemos, hermanos, muchas veces predicaciones que están más huecas, más secas, más que no causan nada, que duermen a las personas porque no hay unción. Cuando no hay unción hablamos de cualquier tontería, hablamos de cualquier cosa, hablamos de esto, de comida, de lo otro, porque no hay unción. Pero cuando hay unción, el Espíritu de Dios nos da a hablar la palabra que Él quiere que hablemos y hablamos por revelación del Espíritu de Dios, no por palabras enseñadas por hombres, sino palabras enseñadas por el Espíritu de Dios. Y entonces podemos fluir y podemos hablar, pero cuando no hay unción, hermano, estamos hasta tartamudeando, no articulamos palabras, no sabemos qué decir, estamos ahí para acá y para allá y no hacemos nada porque no hay unción. Pero cuando hay unción, hermano, podemos fluir y el Espíritu de Dios se manifiesta y la gente recibe y la gente siente que hay algo en el predicador, y eso es el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre la vida del que está hablando. Aquí no se trata solamente de hablar, se trata de que el Espíritu de Dios te unja, me unja, y la gente pueda ser bendecida, y la gente puede ser liberada, y la gente puede ser sanada, y la gente sienta un impacto del cielo en su vida. Bendito sea el Señor. Entonces, ser predicador o predicar el evangelio no es de que solamente para verse bonito, bien trajeado, bien... No. Eso es lo de menos. Una persona puede andar, hermano, con su ropa humilde, tal vez, si no tiene para... ¿verdad? Pero si trae unción, cosas extraordinarias de parte de Dios van a pasar. Bendito Dios. Hay gente que no tiene ni letra ni estudio, pero tienen unción de Dios. Tienen unción de Dios. Uno, antes de cualquier cosa, hermano, una de las cosas que hemos aprendido es que hay que buscar la unción. Si no, estamos completamente sin nada. No podemos ni hablar. Pero cuando hay unción, hermano, usted abre la Biblia y de un versículo Dios le hace hablar un mensaje de 2-3 horas. Porque la unción del Espíritu de Dios le enseña a hablar, le da palabras que hablar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿De qué sirve un mensaje tan elocuente, tan preparado, si no tenemos nada de unción? De nada va a causar en la vida de la persona, pero 2-3 palabras, pero ungidas por el Espíritu de Dios, pueden causar algo en el corazón de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios lo ungió con poder a Jesús para que anduviese, y anduvo haciendo bienes. Oiga bien, ¿para qué es la unción? Para hacer bienes. ¿Para qué la unción? No para hacer un show, no para presumir, ay, que estoy ungido. No, eso es mentira del diablo. La unción es para hacer bienes. La unción es para servirle a Dios. La unción es para ser útil en el reino de Dios. La unción no es para, ay, estoy temblando y siento la unción. No, eso no es unción. Unción es, hermano, cuando usted, aleluya, es ungido por Dios. Usted tiene el deseo de ayudar, el deseo de servir, el deseo de predicar, el deseo de hablar de Cristo, el deseo de visitar a los enfermos, el deseo de visitar a los presos, el deseo de orar por los que están enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es verdaderamente una persona que tiene
la unción del Espíritu de Dios en su vida. Bendito sea Dios, porque esto hizo Pablo no es de palabras solamente, sino de poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si queremos oponernos y deshacer las obras del diablo, necesitamos la unción del Espíritu de Dios para deshacer todas las obras del diablo en este mundo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Necesitamos la unción. Para servir a Dios necesitamos la unción. Bendito sea Dios. Por eso es que muchas veces hay en las iglesias cultos secos, cultos muertos, porque no hay unción del Espíritu de Dios. Pero cuando hay unción, hermano, hermana, la gloria de Dios se derrama, porque hay hombres y mujeres que están empoderados por el Espíritu Santo para hacer lo que hacen. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso le dijo el profeta, por eso el Señor le dijo al profeta Zacarías: esto no es con fuerza, esto es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esto es con la unción de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a salir adelante en la obra de Dios y vamos a ver prosperar la obra, lo que hacemos? Con la unción del Espíritu de Dios. ¿Cómo las iglesias van a crecer? Con la unción, con un hombre ungido, con una mujer ungida de parte de Dios, que busque la presencia de Dios y que mantenga la unción en su vida cada día de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ser empoderados para derribar gigantes, ser empoderados, hermanos, empoderados para deshacer toda trama del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay que buscar la unción porque la necesitamos cada día. Bendito sea Dios. Tenemos que pedirle a Dios: Dios, dame tu unción, Padre, Espíritu Santo, dame tu unción, porque yo no quiero andar hablando solamente tonterías, todo seco, hay cualquier cosa. Pues es que en estos tiempos, hermano, a cualquier pícaro, la gente en las iglesias reciben, aunque sea un mentiroso, aunque sea incluso un brujo, porque no hay unción. Pero cuando hay unción, hay discernimiento. Cuando hay gente, hermano, que conoce la unción, aleluya, entonces entienden quién tiene unción y quién no tiene unción. Quién solamente viene a hablar, hermano, cualquier clase, incluso doctrina de demonio. Pero cuando hay unción, mire, el diablo respeta una iglesia, un hombre, una mujer, con la unción del Espíritu de Dios. El diablo no respeta gente payasa, gente, y perdone la palabra, pero es la verdad. El diablo no respeta gente que ande solamente haciendo show. El que verdaderamente, aleluya, respeta al enemigo, aquel que trae unción de parte de Dios. Por eso cuando aquellos hijos de un tal Seba, dice la palabra de Dios, quisieron libertar a un hombre endemoniado, porque miraban como Pablo lo hacía, eran unos exorcistas ambulantes. Dice la palabra de Dios que el Espíritu les habló y les dijo: a Pablo, a Cristo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero quiénes sois vosotros. Y dice que se abalanzó sobre ellos y los aruñó y los mandó desnudos, golpeados, porque eso es lo que pasa cuando hay una persona sin unción queriendo hacer la obra de Dios. Va a ser avergonzado por el enemigo, va a ser avergonzado, expuesto, aleluya. Pero cuando hay unción, el enemigo sabe y conoce dónde verdaderamente hay unción y dónde verdaderamente es puro bla bla bla, pura emoción. Bendito sea Dios. Hay gente que se sabe, hermano, la escritura, y eso es buenísimo, pero no tienen unción. Necesitamos unción de parte de Dios y las cadenas se van a romper, el endemoniado va a ser libre. Entonces dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Jesús no andaba presumiendo, anduvo haciendo bienes. Bendito sea Dios. Y cuántos evangelistas, cuántos predicadores solamente de portada, pero no portan nada de unción en su vida. Hay que pedirle a Dios que nos dé su unción. Bendito Dios, porque tienen muchas letras, pero no tienen nada de unción. Hay que buscar la unción del Espíritu de Dios, aunque usted no sea predicador, aunque no seamos tal vez, pero donde Dios nos envíe. Ahí, hermano, a veces vamos a visitar a un familiar que está enfermo, pero ahí, si traemos la unción, ahí Dios se va a glorificar. Ahí vamos a orar por los enfermos y Dios los va a sanar, porque la unción no busca título, la unción busca, aleluya, una persona que verdaderamente quiera hacer bienes. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando a los oprimidos por el diablo, sea enfermos, sea endemoniados, sea gente enlutada, sea gente atada, gente con depresión, gente con espíritu de suicidio, gente, hermano, de toda clase. Entonces Jesús
Para eso es la unción, para ir, hermano, y hacer bienes y libertar a aquellos que están oprimidos, aquellos que están atados, aquellos que se encuentran, hermano, a punto de quitarse la vida. Una persona ungida va y ora por ellos y el Espíritu de Dios los liberta y los hace nueva criatura. Y aquel que se quería matar ahora quiere vivir porque ha sido transformado, porque la unción transforma las vidas. La unción transforma. La unción no solo es de caerse y levantarse siendo el mismo, no. La unción te transforma. Cuando alguien choca con la unción, es transformado por el poder de Dios. Dice, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando alguien está ungido, cuando alguien, hermano, tiene el respaldo de Dios, eso es la unción, tener el respaldo de Dios, que lo que usted diga, aunque usted sea no un buen predicador, no una buena oradora, un buen orador, pero si Dios está con usted y lo que usted dice, por sencillo que sea, Dios lo respalda, usted va a tener éxito en el camino y en la obra del Señor. Porque eso es lo que se requiere, hermano. A los demonios no se les puede enseñar, no le va a enseñar, mira, tengo un título de esto, del otro. No, es bueno eso porque nosotros en este mundo tenemos que prepararnos y tenemos que hacer, ¿verdad? Y porque eso te abre puertas también. Pero lo que el enemigo respeta es la unción de una persona, de un hombre, de una mujer que, aleluya, pueda y sepa buscar la unción del Señor y que le constantemente esté lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios. Como el Espíritu de Dios revela, como el Espíritu de Dios viene, hermano, y desnuda a las personas de su alma. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, la mujer le dijo al Señor, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, sí, porque 5 maridos has tenido. Y el que con el que ahora estás no es tu marido, es tu amante, porque es el marido de otra mujer. Oiga bien, pero mire qué tremendo que cuando se habla con unción, hermano, la gente no se lastima, no se ofende, no, sino que la gente, hermano, verdaderamente recibe la palabra de Dios, porque la mujer samaritana no se ofendió, sino que la mujer samaritana se sorprendió y dijo, a mí se me hace que tú eres profeta. Oh, gloria a Dios, porque yo siento que tú tienes unción. Bendito sea el nombre del Señor. Que la unción hace la diferencia. La unción hace la diferencia. Muchos pueden predicar y hablar, pero el que habla con la unción se conoce. El que habla con la unción, hermano, la gente es bendecida, la iglesia es edificada. Por eso es necesario la unción, porque, hermano, si predicamos y no edificamos a nadie, pues ¿para qué predicamos? Mejor hay que renunciar. Pero si predicamos y la gente es bendecida, gloria a Dios, porque estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos ha llamado. Pablo le dijo a Timoteo, cumple con tu ministerio. Y para cumplir con el ministerio no es con fuerzas, no es con bonito hablar, no, es con la unción del Espíritu de Dios. Así que como cristianos, aunque no tengamos un ministerio, por ejemplo, de pastor o algo, no, todos los cristianos tenemos que buscar la unción de Dios para poder vivir en victoria, para poder, hermano, estar fuerte y tener ese poder de Dios para vencer todas las artimañas del enemigo. Así que como cristiano, hermano, hay que decirle a Dios, como le decía David, unge mi cabeza con aceite fresco. Unge mi cabeza con aceite fresco. Que no me venga ningún mal pensamiento, ninguna cosa ahí del enemigo que me quiera turbar, sino que tu unción esté sobre mi cabeza. Bendito sea Dios. Que Dios unja nuestras cabezas en este día. Que Dios unja sus manos, su vida. Que todo lo que usted haga sea bendecido, sea próspero, porque la unción le hace prosperar en todo lo que usted hace. Bendito Dios. Es cierto, a veces cuando tú tienes la unción, va a venir persecución, va a venir lucha, dificultades, pero esa misma unción le va a dar la victoria en todo lo que usted emprenda. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Deseo, hermano, que tenga un día bendecido y que esta palabra le bendiga. Que no, hermano, que no vaya a ser esta palabra para usted una piedra de tropiezo, sino que sea una bendición. Ese es el propósito y el deseo de nuestro corazón. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, sigamos cada día pidiéndole a Dios que nos dé más y más sabiduría, más discernimiento, más entendimiento en su palabra para poder seguir creciendo. Todos aquí estamos aprendiendo, todos estamos en la escuela de Dios y hay que seguir adelante cada día. Ahí donde usted está, hermano, en su trabajo, donde quiera que va, ahí florezca, ahí deja que Dios lo bendiga y que Dios lo use
use con la unción de su Espíritu Santo. Háblele al que está a su lado, al compañero, y Dios lo va a respaldar. Bendito sea Dios, porque usted ha sido ungido por Dios. Por eso el Señor dice, aleluya, cuando empezó su ministerio: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Mire, lo vamos a leer en el 4 de Lucas, San Lucas 4, 17 creo que es. San Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús hablando: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, me ungió para predicar, para hablarle buenas nuevas a los pobres. Mire que el Señor habla en su palabra. Ahí está claro. Para hablarle buenas nuevas a los pobres, no para andar hablando mala noticia, no para andar hablando chismes. La unción no es para criticar, la unción no es para ofender, ni para desquitarse de la gente, sino la unción es para dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, aquellos que están, hermano, apartados de Dios, perdidos sin Dios, en esperanza. Dios nos ungió a usted y a mí para que le hablemos buenas nuevas, para que le hablemos buenas noticias, que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo liberta, que Cristo hace libre de los vicios, de las ataduras del diablo, a través de la unción del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, y para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Mire que cuando uno está ungido y la palabra de Dios que sale por su boca son palabras ungidas, hermano, el más incrédulo, el más ciego, el más duro de corazón, Dios lo toca, Dios le abre su entendimiento, Dios transforma y quebranta ese corazón de piedra empedernido. Por duro que sea, la unción lo transforma. La unción ablanda esos corazones de piedra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: a predicar el año agradable del Señor. Entonces, la unción es para predicar, para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, para arrebatarle las almas al diablo, para, hermano, libertar a aquellos que están atados. A veces hay personas, hermano, que le piden oración a uno y ora por ellas y se sienten libres, estaban oprimidos, estaban preocupados, pero cuando oras por ellos sienten libertad. Eso lo hace la unción del Espíritu de Dios. Bendito sea. Me acuerdo en una ocasión que llegué bastante atribulado a nuestra congregación, bastante cargado, como oprimido, como mal. Y llegué a la iglesia y un varón solamente, hermano, hermana, un varón me abrazó. Y con ese abrazo yo me sentí libre. Me sentí libre completamente. Se me fueron aquellas angustias, aquel cansancio espiritual, aquellas cargas que traía en mi vida. Se fueron en un momento, porque la unción quita las cargas de la persona. Dice en Isaías que acontecerá que vendrá el tiempo cuando la carga será quitada de los hombros de mi pueblo y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oiga bien esa palabra. Quita las cargas, Dios, de los hombros de las personas a causa de la unción. Por eso cuando alguien está ungido y ora por una persona, cuando damos la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, la gente se quiere acercar a ti. La gente, hermano, es bendecida y al hablar contigo y al tú hablarles, ellos sienten libertad y esas cargas son quitadas. A veces ni los tocas, sino que el Espíritu de Dios, ahí la unción es tan fuerte que la gente sale como nueva. La gente, hermano, es bendecida. La gente sale llena de la bendición de Dios. Es lo que hace la unción. Por eso es que necesitamos la unción cada día sobre nuestra vida. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé su unción para poder hacer su voluntad. Y no solo en beneficio de los demás, sino en beneficio de nosotros mismos, porque la unción a nosotros mismos nos beneficia, hermano, nos mantiene libres, nos mantiene gozosos, nos mantiene con paz, nos mantiene con bendición y sobre todo nos mantiene en victoria. Así que mi hermano, mi hermana, hay que pedirle la unción a Dios. Hay que orarle a Dios: Padre, úngeme. ¿Para quién es la unción? Para todo aquel que la quiere, para que todo aquel que la busca, para todo aquel que no se conforma con ser un cristiano más del montón, ahí todo el tiempo batallando con las cosas, con los vicios que viene el enemigo y cuando quiere, y por muy gozoso que estés, el enemigo viene y te arrebata el gozo, te arrebata la paz, porque
eres frágil y eres débil, pero cuando te llenas de la unción de Dios, hermano, hermana, eres fuerte en Cristo Jesús y empiezas a vivir en victoria y empiezas a vivir en bendición. Y una de las cosas muy bonitas y peculiares de la unción es que la unción, como cuesta, hermano, la unción, hay que buscarla de rodillas, la unción hay que buscarla en ayuno, hay que buscarla en apartándose con Dios, buscándole a Dios de corazón. Entonces cuesta la unción, hay que sacrificarse por la unción para que Dios te la dé. Entonces, como tú sabes que cuesta, la cuidas. Bendito sea Dios. Entonces, eso es lo bonito de la unción. Que como cuesta, hay que cuidarla. Como cuesta, no hay que, hermano, meterse en cualquier tontería uno y perder ahí la unción. Porque perder la unción es fácil. Volverla a reconquistar es lo difícil. Así que mantengamos la unción de Dios. Recuerda, hermano, cuánto te cuesta, cuánto batallas muchas veces para orar, para ayunar, para leer la palabra, como para que por una tontería perdamos la unción. Mantengamos la unción, mantengámonos en victoria, llenos de la bendición de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Te deseo un día bendecido, un día lleno de la unción del Espíritu de Dios sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios haga prosperar la obra de tus manos. Y si has perdido la unción, si has caído en un pecado y has perdido la unción, hoy es el día que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Le dile, Padre, humíllate de todo corazón y busca nuevamente esa unción, porque si la unción, hermano, uno vive derrotado, uno vive una vida de cristiano que el enemigo, hermano, te trae como quiere. Pero cuando andas con la unción de Dios sobre tu vida, hermano, tú vives en victoria. Tú no eres presa ni del desánimo, no es que vamos a tener dificultades. Sí, tenemos dificultades, pero la misma unción te da la victoria. Así que, hermano, espero que verdaderamente esta palabra te bendiga. Si te bendice esta palabra, dale un like ahí poderoso, un dedo arriba. Bendito sea Dios. Comparte nuestras publicaciones y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Apóyenos, apoyemos el ministerio de la predicación de la palabra. Esto no es de hombres, esto es de Dios. Así que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, ahí siempre dejamos los links. Vaya a nuestro canal de YouTube, Caleb Sin Filtros, y ahí, hermano, suscríbase, apóyenos y sigamos creciendo en la obra del Señor, porque esto es con el fin de edificar la obra, la iglesia de Dios, de bendecir a las personas y ser bendecidos nosotros, porque al predicar la palabra somos también bendecidos. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.